¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Acá estoy nuevamente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, ahora si hablamos de un resumen sobre qué es lo que van a aprender con nosotros o, o cómo vamos a simplificar la guía de cultivo básico. Todas las plantas que salen de acá, o todas las violetas que yo vendo, todas van con la guía de cultivo básico. ¿Eso por qué? Porque yo como cultivador, obviamente yo quiero que usted aprenda a cultivar y tenga muy claro cuáles son los detalles que tengo que poner en lo que es mi cultivo. El cultivo simplificado de violeta africana es similar al cultivo simplificado de lo que es begonia y otro tipo de plantas tropicales que he hecho. Ahora, el sistema de cultivo simplificado de violeta africana está enfocado al cultivo en interior, dentro de casa. ¿Por qué? Porque dentro de casa nosotros, bueno, ninguna casa está a menos de 10 grados y ya por sobre los 30 grados algo tenemos que hacer porque es imposible estar dentro de una casa. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de cultivo simplificado dentro de casa? ¿Por qué? Porque hay quienes que cultivan afuera, cultivan en corredores, pero ya ahí existe otro tipo de variables. Esas variables se pueden compensar siempre y cuando yo manejo otros temas más avanzados que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver solamente el cultivo básico. Así como, a ver, tomemos estas mismas. Mira, esta está en un macetero sumamente grande porque está en un macetero número 10. Lo ideal para este tamaño de planta es un macetero número 8. Aunque lo más probable que que en otros lugares o otras personas le digan, ay, que pónganle una maceta más grande porque está apretada. No, eso es mentira. Las violetas africanas tienen sumamente poca raíz y son de pies calientes. Eso implica que si yo le pongo un macetero más grande que esto, dependiendo la zona geográfica o el interior de la casa, la temperatura que yo tenga dentro de la casa, no se va a calentar el macetero. Y como es una planta subtropical de zona caliente, necesita temperatura en el sustrato como para poder desarrollarse bien. Y humedad constante. Y nótese, cuando nosotros hablamos de humedad constante, no estamos hablando del típico encharcado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los influencers y otras personas, pero se enjuagan la boca, pero se bañan con la palabra encharcado, pero no son capaces de definirme a qué le llaman encharcado. El que este macetero esté húmedo no significa que esté encharcado. Ahora, yo tengo violetas que están pero todo el año están como con riego por capilaridad o por riego por mecha o están sentadas en agua y no tienen ningún tipo de problema. El problema siempre es la temperatura. Ahora, sí existe el encharcado, pero podríamos decir que existe el encharcado químico, físico y biológico. ¿Cómo definiríamos eso? El encharcado químico es en la medida que nosotros vamos sobrefertilizando esto sin darle, en este caso, un baño habitual a lo que es el sustrato, lo que va provocando que esos químicos con los que yo abono se vayan concentrando en lo que es el sustrato, especialmente el nitrógeno. El nitrógeno es el responsable de que los sustratos se encharquen. ¿Por qué? Porque es como el azúcar. Ustedes ven que, o la sal, que cuando está húmedo absorbe agua, el nitrógeno también absorbe agua. Eso significa que si esto está, pero cargado el nitrógeno, va a absorber agua, pero no es el agua el que va a tener el problema, sino el nitrógeno, que el nitrógeno es fuerte y es capaz de quemar lo que son las plantas y las raíces. Ahí es cuando encuentran lo que son los tallos negros o que pierden la cabeza y que se desprenden, pero es básicamente por el exceso de nitrógeno. Ahora, dentro del grupo van a encontrar un archivo que se llama baños sanitarios. Los baños sanitarios fueron creados precisamente para restaurar el equilibrio físico de lo que es una maceta. Eso implica de que yo tengo que regar, preferentemente con agua tibia o agua a temperatura ambiente, porque el agua fría le podría provocar un shock térmico, pero esa agua fría tendría que estar como unos 5 grados, pero el shock térmico va en un contraste entre la temperatura actual y la temperatura que yo le voy a aplicar. Ahora, si yo voy a aplicar agua
que esté como a 8 grados y la temperatura ambiental hasta 12, shock térmico no va a haber. Pero si la temperatura, a la hora que yo riego, la temperatura ambiental, estamos hablando de 30, 35 grados, y voy a aplicar un agua que está entre los 5 y los 10, claramente me va a provocar algún tipo de estrés. Ya, estábamos, eso respecto a lo que es el encharcado químico. El encharcado físico, como su nombre lo indica, físico, se da en este caso porque la granulometría del sustrato es muy fina. Eso implica que al bajar, a cada vez que yo aplique agua, el agua va a empujar las partículas más finas hacia abajo y se va a concentrar en esta zona de acá. Eso implica que en algún momento puede provocar un tapón. O sea, tapar los orificios de desagüe, lo que va a provocar una acumulación de agua en esta zona. Ahora, si ese sustrato es el encharcado físico, el encharcado físico por lo general no tiene mayores problemas, pero si ese sustrato tenía compost o tenía materia orgánica en descomposición y hay bacterias, créanme que ahí ya va a ser un encharcado biológico, y en este caso sería por bacterias, que las bacterias también podrían irse a devorar lo que es nuestra violeta. Según la guía que, por ejemplo, que van a encontrar en el grupo de violetas africanas Chile, cultivo avanzado, bueno, está dividido por la introducción sobre lo que son las violetas, aunque yo no hago distinción entre lo que es una de registro y una no hay, porque es ridículo. Nosotros estamos hablando de cultivo, no estamos hablando de presumir plantas porque me va a dar más estatus. La aclimatación, bueno, esta guía de cultivo fue hecha para los paquetes. Eso implica de que al abrir el paquete hay que aclimatarlo. Maceteros. A ver, no, ¿para qué le voy a leer textualmente si esto lo escribí yo mismo? Si hablamos de violeta africana, podemos empezar, las micro, podemos cultivarla en un macetero número 6 y siempre macetero bajo. Si ustedes se dan, bueno, los maceteros bajos son fáciles de encontrar y son económicos. Ahora, ¿por qué ustedes van a ver vasos largos y transparentes? Es porque la mayor parte de esas personas que cultivan esas plantas no tienen ni idea de lo que están haciendo, entonces tienen que estar monitoreando en la transparencia de los vasos cómo está la base radicular o si está pasando algo extraño. Si ustedes ven todas mis plantas del tamaño que sea, con el volumen que tengan, ninguna está en maceteros transparentes. ¿Por qué? Porque yo tengo muy claro qué temperatura tengo acá, tengo claro que no debo exceder el macetero y tengo bien claro el tipo de sustrato que le tengo puesto. Entonces no necesito que esto sea transparente para saber que está bien. Ahora, en los grupos de violeta africana que yo he visto y he consultado sobre los tipos de sustrato que están usando, usan sustratos demasiado cargados a lo que es turba, y la turba es demasiado traicionera para lo que son las violetas africanas. De hecho, es la responsable directa de los encharcados químicos, físico y biológico que se puedan dar dentro de un macetero. Y entre más grande el macetero, más problema va a dar. Ahora, ¿por qué nosotros usamos macetas pequeñas? Si usamos macetas pequeñas es porque a menor temperatura, no a menor temperatura, a menor tamaño, el macetero o el sustrato es capaz de absorber la temperatura ambiental que está acá. Pero si uso un macetero más grande, va a demorar en penetrar hasta el centro del macetero lo que es esa temperatura. Y tratándose de una planta subtropical de pies calientes, comprenderán que es importante. Ahora, si yo me excedo en el tamaño de macetero, créanme que también voy a tener floraciones floraciones mucho más espaciadas o en ocasiones hasta deficientes. Por lo mismo, por una cuestión de temperatura y porque entre más apretada estén las raíces en un macetero, la planta da por concluido su ciclo de expansión. ¿Cómo lo puedo graficar mejor? Así como el ser humano expande su territorio en busca de recursos, todas las plantas hacen exactamente lo mismo. Ahora, ¿quiénes son los que exploran el sustrato? Son las raíces.
Entonces, ¿qué es lo que hacen las raíces? Las raíces se extienden y van a salir por los orificios de abajo, van a andar por todos lados, porque están explorando el total del sustrato disponible. Y cuando ya tienen claro de qué recursos disponen, de eso también, además de lo que es la temperatura, y ya cubrió todo eso, se dedica a lo que es la floración. Porque primero, obviamente, está el desarrollo vegetativo. Eso es algo primordial en todas las plantas. Todas las plantas crecen, nacen y después se desarrollan. Y en el proceso de desarrollo, el problema del uso de maceteros grandes. Que por ser grande, la planta va a pasar mucho tiempo tratando de expandirse hasta que en un momento va a decir, pucha, hay como harto disponible, ya, tiremos flores. Pero las flores van a ser incluso hasta deficientes, van a ser floraciones pobres. Por ejemplo, una floración como esta, y eso que esta está empezando a florecer. Ahora, si yo saco esto, voy a intentar desmontarlo. Si desmonto lo que es un macetero, siempre ustedes se van a dar cuenta que la mayor cantidad de raíces está por alrededor del macetero. Ahora, ¿por qué está por alrededor del macetero? Porque obviamente es la superficie que está más en contacto con la temperatura ambiental. Por lo mismo, en esa zona es donde siempre se va a desarrollar más la base radicular que en el centro. Si yo incursiono aquí en el centro, en esta... no, esta tiene el centro colonizado, un poco, pero le falta un poquito. Pero todavía le falta esto. No, si hay que cambiarle sustrato o pasar una maceta, no se pasa otra maceta. O sea, lo más probable es que yo retire un poco de sustrato y agregue otro. O simplemente fertilice. Nada más que eso. Pero siempre en maceta pequeña. Ahora, la maceta pequeña también se pueden hidratar mejor. Y siempre el sustrato... Bueno, esta está con riego por mecha o riego por capilaridad. Es algo que también la mayor parte de los grupos no le dan hincapié a lo importante que es la humedad en lo que son las violetas africanas. Las violetas africanas necesitan una humedad constante para desarrollarse de esta manera. Si ustedes esperan que se seque y volver a regar y con todas esas técnicas que le dan en los grupos, eso es para que ustedes maten las plantas. Créanme, de verdad que es así. Esta está un poquito seca, tengo que regarla porque le tocaba riego ayer, pero no he regado. Ahora, lo que el riego por capilaridad, no tengo un ejemplo acá, pero eso yo creo que lo vamos a ver en otro video. El riego por capilaridad presenta, pero un sinfín de beneficios para lo que es la planta. Especialmente le permite tener un suministro de agua constante. Ahora, cuando las raíces salen por abajo, muchas veces andan buscando minerales y precisamente agua. Ahora, si seguimos con la guía de cultivo, así como para hacer ya pasamos por lo que son los maceteros, el tipo de sustrato. El tipo de sustrato... mayoritariamente deberíamos usar perlita, fibra de coco y turba. Si yo llego a ocupar turba, no excederme de un 15% del total de la mezcla. ¿Por qué? Porque esa turba puede ser parda, negra, puede ser fina. Créanme que comercialmente hay un número más o menos considerable de tipos de turba y algunas más ácidas que otras. Así que para asegurarme, en este caso, de tener una acidez, pero que no me exceda, que no sea inferior al 4,5, porque la turba, hay turbas que acidifican demasiado lo que es el sustrato. Y especialmente si ese sustrato yo no lo riego, si ese sustrato yo no lo riego con saturación, un riego con saturación significa regar pero intensamente por la parte superior, cosa de que el agua baje por el sustrato. ¿Y qué es lo que va a hacer el agua al bajar? Eso es lo que nosotros le llamamos baño sanitario acá en Chile. El agua al bajar va a hacer un efecto como de chupón y va a empujar el agua hacia abajo, y en la medida que va bajando el agua, va abriendo los ductos de ventilación o de aireación. Por otro lado, va a movilizar lo que son los nutrientes. Además de movilizar lo que son los nutrientes, también va a barrer con por ejemplo, en algunas zonas el agua puede ser muy alcalina, así que se pueden acumular otro tipo de sales minerales. Entonces, al bajar el agua va a barrer con todo eso y la planta va a quedar, pero hasta con las raíces limpias, para seguir trabajando bien.
El baño sanitario, además de eso, nos va a limpiar las hojas de todas esas manchas. Por ejemplo, todo esto, ¿por qué la hoja la están...? Bueno, esta es de color semimate. Hay unas que son más brillantes, hay otras que son mate completo. Pero si yo empiezo a revisar y les muestro todas mis violetas, ninguna de esas tiene nada blanco encima, a pesar de que yo las riego y las limpio con agua. No se usa un pincel, porque si yo uso un pincel, lo que estoy haciendo, estoy raspando lo que son los estomas. A diferencia de que si yo ocupo el agua con una llovizna fina e intensa, barro con todo lo que son la suciedad y barro con lo que son microáfidos y con microácaros y con huevos que pueden haber del bicho que sea. De hecho, el único problema que yo podría mencionar a la hora de mojar lo que es una violeta es mojar las flores, que dependiendo de la humedad ambiental en donde esté la planta va a demorar en secarse y va a terminar oxidándose. Que es lo que me pasa acá porque tengo bueno, como estamos en invierno, la humedad ambiental está por lo general en el 70%. Está como en el límite para una violeta africana en realidad. Ahora, si hablamos en cuanto a temperatura ideal para floración, las violetas africanas van a florecer entre los 18 y los 24 grados sin ningún problema. Ahora, a temperaturas mayores no he probado aquí, dentro de casa. ¿Por qué? Porque dentro de la casa yo no podría estar con más de 24 grados porque con esa calor, no. Es imposible vivir, así que obviamente voy a poner ventiladores o voy a buscar o humidificadores como para poder aportar un poco más de humedad ambiental si se me eleva mucho la temperatura. Ahora, ¿por qué yo hablo y comencé anunciando sobre el cultivo en interior? Porque si yo voy a cultivar afuera, no es lo mismo que dentro de la casa, porque dentro de una casa, de un lugar cerrado, yo puedo modificar lo que es la humedad ambiental, la puedo elevar como la puedo bajar, pero al aire libre no puedo porque tendría que tener no, ese es el clima que debe cambiar. La violeta, el problema del cultivo de violeta en Centroamérica se radica principalmente que muchas personas las cultivan afuera de casa. Las cultivan afuera de casa, pero no ponen atención en que la planta tenga una irrigación profunda. Porque mire, si ustedes ven esta violeta, ¿ustedes han visto alguna vez en todo Centroamérica una violeta de este calibre cultivada afuera de la casa? No. No, porque tendrían la hoja reseca y por lo general, como anda tanto bicho afuera, por lo general siempre van a estar plagadas de ácaros. Y por ejemplo, en los grupos de violeta que he visto, cada vez que yo veo violetas expuestas, bueno, para ellas están hermosas, pero desde el punto de vista mío, les falta mucho para aprender. Pero la culpa no es de ella. La culpa es de los administradores de esos grupos que no les interesa que ustedes aprendan y les dan un poco de migajas como para que se conformen con eso, cuando ustedes podrían tener una planta, pero una planta show, literalmente. O sea, a todos los que les he enseñado por lo menos a cultivar acá en Chile, incluyendo lo que son algunas víboras amigas, pueden tener calibres una planta de este calibre sin ningún tipo de problema, siguiendo lo que son la guía de cultivo simplificado para violeta africana, explícitamente para lo que es el cultivo dentro de casa. Y eso que a esto todavía no le hemos puesto riego por mecha, y eso esta está seca, porque si esta estuviera con el riego por mecha activado, créanme que esta floración sería pero más fabulosa todavía. Ya, hablamos sobre lo que es el sustrato. El sustrato siempre tiene que ser poroso. Poroso al punto de que si usted lo aprieta, el sustrato se contrae, pero si usted lo suelta, se vuelve a expandir. Eso significa que es un sustrato vivo. Si usted lo aprieta y se queda como una masa y se queda y con suerte se quiebra, eso es un sustrato duro. Y los sustratos duros no nos sirven para las violetas africanas, porque las violetas africanas crecen en zonas subtropicales con suelos ligeramente orgánicos, pero blandos. Eso implica que sus raíces finas se expanden sin ningún tipo de problema. Es lo que nosotros vemos. Ya le había puesto la mecha. Si nosotros vemos ahí, toda la base radicular está pero finita y colonizado completamente. Y por eso tengo este calibre foliar y este nivel de floración,
¿Por qué? Porque la planta logró desarrollarse completamente su base radicular en lo que es el sustrato. Si usan un sustrato duro, las raíces con suerte van a penetrar un par de centímetros y no se van a expandir mucho. Y si no se expanden mucho, no pueden tener mucho nutriente. Si no pueden estirarse las raíces, no pueden dar más filamento. Si no hay más filamento, no pueden absorber agua ni el resto de los minerales. Entonces comprenderán que por esa razón son violetas pequeñitas en los sustratos duros y con un tercio de esta hoja. Porque hace años atrás, cuando yo empecé con las violetas africanas, me acuerdo que había, todavía existe ese influencer en México, también es de México. Bueno, que en México lidera gran parte de lo que es el cultivo, y no es porque sea tendencia, sino por una cuestión de la cantidad de población. Y por estar más cerca de Estados Unidos, obviamente tiene mayores beneficios en cuanto a la entrada de plantas desde el extranjero como de Norteamérica. A diferencia de Latinoamérica, que tiene un montón de filtros fitosanitarios entre aduana y aduana y aduana. Entonces, para el resto de Latinoamérica es un poquito más complicado. ¿Qué más? Ya, seguimos con eso en lo breve del sustrato. Ahora, si usted quiere saber cómo está algunos tipos de mezcla de sustrato, en el grupo de violeta africano Chile, cultivo avanzado, en la zona de archivos van a encontrar esta misma guía de cultivo, van a encontrar lo que son el archivo de riego por mecha, van a encontrar la fórmula de los tipos de sustrato que yo he probado. Ahora, cuando yo digo que yo he probado, es porque literalmente yo los he probado. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que, cuando yo recién me inicié el cultivo de violeta africana, los administradores y moderadores de algunos grupos, me daban todos estos tips. Yo los probé todos. ¿Ustedes creen que tuve este resultado con las plantas? Nada. Y después analizar, bueno, eso fue hace años. Y después analizando lo que era el cultivo en sí, encontré que había un montón de errores. Eso me pasó por no confiar en mis propios conocimientos. O sea, ya me parecía extraño un montón de cosas. Pero como era algo nuevo, yo dije, ya, vamos a seguir los consejos de esta persona. Si estas personas son más de 90.000, más de 60.000, tendrán que saber. Pero lamentablemente no fue así. Fue un fracaso el primer intento. De hecho, la primera mortandad de violetas que tuve, le consulté en todos los grupos de Latinoamérica y ninguno fue capaz de identificar un ácaro. O sea, eso implica de que los administradores, entre comillas, no están haciendo bien su pega. Ahora, gracias a la presión de que gente como yo ha ejercido sobre esos grupos, han tenido que estudiar un poquito más. El único problema es que a veces estudian y no tienen idea de qué es lo que están relatando. Eso es como lo más simpático, porque hay un montón de errores, pero errores botánicos y de cultivo también. Ya, si seguimos con la temperatura. La temperatura óptima para lo que es el cultivo de violetas, estamos hablando sobre los 15 grados. Bajo los 15 grados, la violeta africana entrarían en una especie de letargo. No van a florecer, no van a dar hoja, van a estar estancadas. Y especialmente, si este macetero es más grande, obviamente la temperatura no va a llegar hasta el centro. La temperatura es dominante en el cultivo de violeta africana, más que la humedad ambiental. En las plantas tropicales, la prioridad siempre es la humedad ambiental. Es lo primero que yo me tengo que fijar. ¿Por qué? Porque la temperatura puede ser un poquito variable y lo puedo ajustar. Pero en las subtropicales, la temperatura es la que juega un papel mucho más importante que la humedad ambiental. ¿Por qué? Porque son zonas calientes. Entonces ellas están acostumbradas a pasar por algunos periodos estacionales. Ahora, luz. Bueno, en todas partes le van a decir luz reflejada, no sol directo. Otras le van a decir, no, es que poner en la ventana que te da el este, al oeste. En realidad, amiga, mientras les des luz indirecta, no hay mayor problema. Ahora, si es el sol de la tarde y el de la mañana, puede ser. Pero, bueno, dependiendo de la variedad, se podría ver afectada. Porque, por ejemplo, para las variegadas, algunas variegadas no creo que sería muy bueno. Ahora, si ustedes observan, los videos anteriores, porque no quiero mover la cámara. Si ustedes observan los videos anteriores que hay de esta habitación, van a ver que tengo luces suplementarias.
Y de hecho, bueno, las luces complementarias son las que están más en el lado de la ventana, pero en esta zona en donde la luz natural no me va a llegar tanto, tengo luces convencionales. Cuando hablo de luces convencionales, hablo de un tubo LED de estos como tipo fluorescente, porque ya no existen los fluorescentes. Existe el formato, o sea, el tamaño, existen las canoas, pero esto en el interior son LED. Y este es un tubo LED convencional, y con este tubo LED convencional y 12 horas de luz, usted puede tener una floración y una planta de este tamaño. Así que entren a calcular la cantidad de mentiras que le han dicho en todos estos años, amigas. Voy a dejar puesto el tubito. Pero la cantidad de mentiras es básicamente por quienes las emiten. O sea, en determinada forma no los culpo tanto. ¿Por qué? Porque están defendiendo una forma de trabajo y pasatiempo que ellos encontraron. Y otros se sintieron, ¿cómo lo podríamos llamar? Se sintieron con un nivel de atención al punto que llegaron a ser dependientes de ella. Y si no tienen la atención necesaria, esas personas colapsan. Yo he visto montones, todo esto. Y algunos se transforman de una manera que ni se imaginan. Ya, continuando. La humedad ambiental. Bueno, la humedad ambiental, no es, como les decía, no es tan relevante. Bueno, aquí lo que dice. La humedad ambiental es un factor muy importante en el cultivo de todas las plantas de interior. Eso todos lo sabemos. Ahora, no existen las plantas de interior por si acaso. Existe el cultivo en interior. Porque hay otras personas que siempre le dicen, no, es que estas plantas son de interior. No, no son de interior. Se cultivan de preferencia en interior. Y eso dependiendo de lo que es su zona geográfica. Porque en Centroamérica, por eso les decía, en Centroamérica, como no tienen inviernos fríos como en el resto de Sudamérica o de Norteamérica, las tienen que cultivar solamente dentro de casa. Pero en Centroamérica, bueno, no he visto en Europa, no, porque eso ya sería para África. No, quedémonos en este otro continente nomás. En Centroamérica no sufren frío, entonces ellos tienen mayores temperaturas. Pero aún así, ¿dónde está el problema habitual de ellos? Son en las macetas. En la maceta y el sustrato. Esas tierras de hoja que recomiendan las amigas. Son fatales. ¿Por qué son fatales las tierras de hoja? Porque las tierras de hoja están en descomposición. Eso significa que en la medida que se va descomponiendo, se va sedimentando y se va laminando. Eso implica que en algún momento eso queda tan compacto que incluso no deja pasar el agua. Eso pasa con esas famosas tierras de hoja que le aplican a esos maceteros. Y otras amigas que le ponen cerámico a los maceteros. No, peor, es horrible. ¿Por qué? Porque interfiere con el nivel de temperatura. O sea, la planta no entiende nada, se llega a volver loca. ¿Por qué? Porque sus hojas dicen, siento una temperatura sumamente elevada en el ambiente, la humedad ambiental está impecable, pero los pies los tengo fríos. Eso es casi como un resfrío. Entonces no se desarrolla la planta. Pero son cosas tan esenciales, pero tan mínimas de modificar, y es increíble que esas personas de todos esos grupos, sabiendo, y lo saben, créanme ustedes muy bien, que ellas saben que el cultivo se debería hacer especialmente desde que aparecí yo, es imposible que nadie sepa de que el cultivo en interior para algunas especies básicamente debería ser un macetero pequeño. Y es por todas las razones que le puedo dar, le puedo argumentar, se lo puedo hacer hasta con figuritas, se lo puedo hacer en greda, hasta en braille se lo puedo graficar, y aún así esas personas no entienden. Y no son capaces de asumir o decirle a sus seguidores, saben que yo me he equivocado con esto, lo ideal es que ahora para mejorar este cultivo hagamos esto otro. No lo hacen. Yo si me equivoco en algo, yo hago las correcciones, hago todos los anuncios, le digo, amiga, ¿sabes qué? Encontré un método mejor, así que desde ahora hagámoslo de esta manera. Es lo que ha pasado ha pasado con un montón de cosas. Solamente me falta hacer la modificación a un sustrato genérico o un sustrato modificable. Pero me han copiado tantas cosas que eso lo voy a dejar en suspenso por ahora. En algún momento lo voy a lanzar. Porque si lo digo desde antes, ¿cómo va a ser? Es capaz que en una semana aparezca una marca comercial con esos porcentajes de mezcla. Porque a ese punto llega la envidia en algunos lugares. Ya, humedad ambiental. Riego. Esta es la parte más interesante. Y es la parte en donde la mayoría guatea. O sea, ese es un término chileno. Digamos que la mayoría fracasa. Ya, por eso sí. Riego. El riego recomendado
siguiendo todo lo anterior, o sea, todo lo que hemos comentado, es el riego por mecha. Ya, me voy a tener que parar. Definitivamente me voy a tener que parar. Porque no le voy a poner en pausa. Bueno, que en realidad me van a estar escuchando todo el rato. Bueno, en esta zona tengo solamente una planta que la... Uy, y se nota que me falta riego. O sea, debo reconocer en esta oportunidad que he sido un poco irresponsable esta semana porque estaba ocupado en otras cosas y no he regado. El riego por mecha o riego por capilaridad, bueno, esto es un macetero 8, este debería ser como, bueno, que esta es una miniatura. Tiene una mecha de algodón que está acá abajo y en este depósito es donde va el agua. Cuando nosotros lo dejamos puesto aquí, la planta va absorbiendo el agua poco a poco. En realidad no es la planta. La explicación general, todos siempre le van a decir la planta, pero en realidad la que absorbe la humedad es el sustrato. Por eso que se llama por capilaridad. En la medida que se va secando la superficie del sustrato, se va humedeciendo y va empujando el agua hacia arriba. Eso es capilaridad. Y como va empujando el agua hacia arriba, la planta la toma. Esto vendría siendo lo que es el riego por mecha y sería, bueno, en la cantidad de plantas que yo tengo acá. ¿Por qué no las tengo con riego por mecha? Porque imagínense regar esta cantidad de depósitos amiga aquí. Ya. Para que se hagan una idea, porque lo más probable es que no me estén entendiendo. Por ejemplo, a ver, si lo miro desde este ángulo. Bueno, hay una de las luces suplementarias se me anduvo quemando. Pero observen las floraciones abundantes. Y eso, que el agua yo se lo he hecho en los depósitos de acá. O sea, son depósitos en donde ahí están puestas las mechas y abajo succiona el agua. No los tengo como depósito independiente porque con esta cantidad de plantas comprenderán que no es muy posible. Ahora, los beneficios de lo que es el riego por capilaridad permite que la planta tenga toda el agua necesaria, cosa que se puede expandir libremente. Ahora, esta yo podría tenerla con una corona, pero sumamente dibujada si tuviera el espacio necesario. De hecho, yo no hallo cómo acomodar las plantas, amiga, porque tengo demasiadas. O sea, y de hecho, si miro por allá arriba, en todos los rincones hay plantas. Y es cosa de que vean el calibre de lo que son las plantas. O sea, su tamaño. Bueno, esta ya la he mostrado montones de veces. Pero vean. Esa hoja, y si tuviera mejor iluminación, porque esta iluminación es suplementaria, y tuvieran más espacio, esta serían unas coronas pero perfectas. Así que si ustedes tienen una colección más o menos amplia de violetas, créanme que el riego por mecha sería, o capilaridad sería el más recomendado. Bueno, ahora entienden, y conste que yo hice una muestra general, o sea, yo tengo todas mis violetas así. No es que yo saque la violeta más linda para grabar el video. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas hacen eso. Y en realidad, yo me doy cuenta, es que yo soy demasiado observado, yo me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo presumo cuántas plantas tiene una persona y por lo general siempre lo va a hacer en un lugar en donde no se pueda ver el resto de su cultivo. ¿Por qué? Porque siempre la mayor parte de las personas muestran lo más lindo en las cámaras, pero no muestran sus errores. Ya, esta preciosura al lado. Y seguimos. Ya. Estábamos viendo sobre lo que era el riego y estaba hablando que el riego por mecha era lo más adecuado. Seguimos en lo que dice la guía, para que ustedes la puedan comprender un poco. Bueno, aquí yo menciono al grupo de Begonia Lover, porque en Begonia Lover Chile fue el primer grupo que hice en donde le enseñé un sistema de cultivo simplificado para lo que es el cultivo de begonia. En interior, existen en este caso lo que son algunas salvedades, pero las salvedades es que las begonias, tenemos begonias pequeñas, medias y unas que son pero enormes. Y por ejemplo, dentro del grupo de Begonia Lover hay una amiga que ella es la reina de las begonias.
Tiene unas plantas, pero que son magníficas, enormes. Pero ella practica inconscientemente lo que es un cultivo avanzado. El cultivo que yo le enseño a la mayoría es el básico, como para que empiecen. El avanzado ya ir escalando lo que son maceteros. Lo mismo que un cultivo más avanzado en violeta africana ya sería perfeccionar lo que es la corona, pero ya yo tendría que dejar un lugar específico en donde las hojas no choquen con otras, porque las violetas africanas como que no compiten mucho con ellas. Por lo general, cuando están en un grupo, es raro ver que unas se estiren más que otras, como que se dan el espacio. Ahora, si seguimos acá... es que en Begonia Lover Chile hay varios ejemplos sobre lo que es el riego. Es que llevo años grabando, improvisando, inventando técnicas. Improvisando, he tenido fracasos. Y por el hecho de que he tenido tantos fracasos en algunos experimentos, porque me gusta estudiar, especialmente cuando me desafían y cuando me dicen, no, este tipo de cultivo funciona de esta manera, yo lo pruebo. ¿Por qué lo pruebo? Porque yo siempre escucho algunos detalles de esa persona y siempre cometen algunos errores. Pero para llevarle en la contra, o como para corroborar de que yo tengo la razón, lo someto a prueba. Bueno, cuando yo me he equivocado, le he dicho, sí, me he equivocado. Pero eso han sido los menos casos. Ahora, dentro de la casa, si la temperatura baja de 15 grados, ya es un poquito más complejo el cultivo de lo que son las violetas africanas. Porque como les dije, son de zona caliente. O sea, menos de 15 grados tenemos que ver floraciones deficientes. Y si tenemos una temperatura tan baja... ¿qué es lo que tenemos que hacer ya? Es ir reduciendo lo que son los maceteros. O bien, escuchen bien, o bien aligerar más lo que es ese sustrato. ¿Por qué le digo aligerar más ese sustrato? ¿Por qué? Porque si yo puedo tener una planta... A ver... O algo así, por ejemplo. No, es que... No, estas no están tan grandes porque las voy arreglando. Esta no me acuerdo cuál es el nombre de esta. También es de registro. Sí, yo todo lo que tengo aquí es de registro. De hecho, tenía unas Noid de mi creación que estaban bien bonitas, pero hay dos solamente que la estoy analizando a ver si en algún momento la registro, porque el registrar una begonia, a ver, no una begonia, se me están confundiendo mezclando las especies. Si yo voy a registrar una violeta africana, si no me equivoco, son como $10, más 5 lo que es la inscripción de no sé qué cosa, llenar lo que es el formulario, hacer las pruebas de declarar de que llevo 3 multiplicaciones y que no ha tenido variación en cuanto a lo que es color ni forma. Las que yo tengo no han tenido variación, las podría registrar perfectamente para puro quebrarme y decir, esta es de registro. Pero como les dije inicialmente, yo como hibridizador, porque también soy hibridizador, especialmente en lo que a begonia se refiere, en lo que a violeta africana, el proceso de hibridizaje es mucho más lento porque la maduración de las cápsulas puede ir... Yo he testeado en algunas que demoran hasta 10 meses. Aunque un hibridizador por ahí dijo que no, que con 6 meses era suficiente. Pero le pregunté a qué temperatura y humedad ambiental y tipo de sustrato y contenedor. Y me respondió no entender. Yo no sé si era cultivador, si era hibridizador o solamente me estaba grupiendo. Pero algo básico que debe saber un hibridizador, precisamente para el cultivador, son esos rangos. Porque con esos rangos yo puedo hacer pero un montón de cosas. Por eso que cuando yo hablo, siempre hablo de valores. O sea, hablo de temperatura tanto, humedad ambiental tanto, sustrato tanto. ¿Por qué? Porque eso es verificable. Y no hay, en este caso, doble estándares con eso porque son unidades de medida. Y las unidades de medida no son aleatorias. Ahora, lo que iba, cuando estábamos hablando de sustrato, que a veces podemos aligerar un poco lo que es el sustrato si vamos a usar un contenedor grande. ¿Y por qué vamos a usar un contenedor grande? Porque una planta de este calibre o de este volumen en un macetero número 8 se podía volcar constantemente. Ahora, si lo pongo si lo uso con depósitos como estos, ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque en el depósito abajo hay agua y eso me permite como anclaje, entonces no se me vuelca. Esta yo la tengo todavía en esta porque la tengo que separar. Esta no me acuerdo cómo es que se llama.
también es rusa. Y si no me equivoco, esta también es a ver. Sí, es poliploide. Esta tiene bueno, algunas tienen 4 estambres y otras tienen 3. Así que yo asumo que tiene 4 cadenas de cromosomas. O sea, podría en algún momento, si sufriera una mutación, podría florecer, pero de otra manera. Pero esta es estable. Y una estable no debería cambiar. El problema está que la APSA ha permitido registros de violetas africanas poliploides que no tienen una floración estándar, confiando, y escúchese, confiando en la declaración jurada, entre comillas, que hizo en este caso el hibridizador cuando hizo lo que es el registro. O sea, los registros se hacen a distancia, entonces no tienen cómo corroborar si es estable o no es estable. Y ustedes comprenderán que en un mundo de la violeta africana, que es tan competitivo, en que cuál de todas se cree la última chupada del mate, en cuál de todas cree que por registrar esto le da un estatus superior todavía, comprenderán que hay pero una cantidad de registros pero enorme. ¿Por qué? Porque mayoritariamente, especialmente en lo que es Latinoamérica, quienes lideran lo que es el cultivo o la información sobre violeta africana no son cultivadores. Y están aprendiendo en el camino. Y más encima y enseñan mal. Ya, volviendo a lo que es el sustrato, si voy a usar un macetero más grande, ya tendría que agregarle algo más ligero. O sea, ya tendría que agregarle más cascarilla de arroz, más perlita, más semilla de Fangmoon. Eso dependiendo los componentes que yo tenga al alcance. ¿Para qué? Para que me dé un peso, pero conserve lo que es el drenaje y no hayan problemas a futuro. Especialmente hay que cuidar bastante la granulometría. Eso significa no aplicar partículas que sean muy finas porque terminan sedimentándose. Ya ese es un tema para otro video. Ya. Ahora, estamos con respecto a lo que el riego. Bueno, ahora si las temperaturas bajan de 15 grados, obviamente yo debería suspender el riego por mecha hasta cuando la temperatura me suba. Pero en la zona de Centroamérica, en donde Perú, Ecuador, México, lo podemos usar durante todo el año. Ahora, que no lo promuevan, eso es lo que más me llama la atención, siendo que este tipo de cultivo, lo más irrisorio de todo, es que la mayor parte de la colusión que hay con respecto a lo que es violeta africana y a las violetas de registro, porque le dan pero un color inmenso al registro y al registro y al registro, pero sin embargo, la mayor parte de las violetas de registro son rusas, o vienen de Ucrania, o Bielorrusia, que esa no la han mencionado. Yo no sé por qué no mencionan a Bielorrusia cuando en Bielorrusia hay coleccionistas. Ahora entiendo. No mencionan a Bielorrusia porque allá hay coleccionistas muy grandes. Y eso es por no dar el dato de dónde conseguir más variedades de violeta africana. Pero sí, como les digo, amiga, la envidia que hay en esos grupos ha sido manipulada de tal manera que las violetas han sido transformadas en un objeto de consumo. No es un ser vivo que yo tengo, con el cual yo empatizo, que me encanta, que me apasiona, que me relaja, que me aporta buenas vibras, que me alegra el día. No, las ven como un objeto más de decoración y de consumo. Eso significa, por lo mismo le dan vuelta y vuelta con el registro para argumentar lo que son los valores de una planta. Ahora, a todas esas personas que le dan con el registro, en vez de apoyarse en el registro y menospreciar a las especies literalmente, o sea, eso de partida ya es falta de ética. ¿Por qué? Porque deberían promocionar en este caso lo que son las especies, igual que en otro grupo, y los híbridos quedan en segundo lugar. Esa es la lógica. Pero acá en Latinoamérica, la lógica de esos comerciantes es darle más énfasis a los híbridos que a las especies. Ahora, si ellos vendieran plantas con un calibre y esta planta tiene año y medio, imagínense qué edad tienen esos plantines que les venden por planta y que muchas veces ni siquiera florece como lo prometió.
Ya, me dispersé para variar un poquitito. Ah, pero en esta era algo sobre... Ah, no, es que esta la estaba confundiendo con otra rosadita. Pero... Y conste que todas las que yo tengo son de registro. Así que yo, porque hay algunos que podrían decir, ay, que yo estoy en contra de las de registro porque tengo solamente NOI. No, NOI son las menos que tengo y cuando tenga las que salgan de mis hibridaciones, porque hay quienes compran semillas afuera y después lo hacen pasar por híbridos propios. Eso sí que es ser chanta, o sea, eso significa ser... ay, no tengo no tengo un sinónimo internacional para cómo nombrar esas personas que son patéticas. O sea, se cuelgan del trabajo de otro y registran violeta. Ahora, por ejemplo, en Francia venden semillas, en Canadá tienen semillas, Estados Unidos también pueden conseguir semillas. Esos son dentro de los que yo recuerdo. Y todas esas personas que venden semillas no están en el grupo en el grupo de México, amiga. Así que por más que las busquen ustedes no las van a encontrar. ¿Por qué? Porque fueron eliminadas. Y adivinen por qué fueron eliminadas. Pues competencia, pues, amiga. ¿Por qué? Porque andarían más NOI dando vuelta. O también esas NOI usted las podría registrar porque usted las cultivó de semilla. Ahora usted podría mencionar que los créditos son de, no sé, pues, de quien hizo la cruza originalmente. Pero perfectamente las puede registrar si es que esa no está dentro de la base de datos de la APSA. Ahora, considerando 20.000 registros y considerando todas las variables que pueden haber en cuanto a lo que es genética, yo estoy seguro que tienen que haber muchos registros duplicados. Muchos. Mucho, porque no creo que, conociéndole, dudo mucho que se den el trabajo de compararla. Porque de hecho, si yo doy una vuelta por la APSA, es poco frecuente ver comparación entre unas plantas y otras. O sea, están como los registros de los últimos 3 meses, porque van publicando los registros cada 3 meses, me parece. O 6. No, sí, cada 3 meses, me parece. Y si quedaste fuera de esa fecha, aparece en la publicación dentro de 3 meses más con tu violeta registrada con el nombre tanto. Esta, por ejemplo... Esta yo tengo, de estas son como 3 o 4 versiones. Pero esta es una de las que tiene el color mucho más intenso. No, es preciosa. Y con ese borde verde, yo lo encuentro increíble. Lamentablemente las NOI no puedo yo encontrar conjugaciones de colores como esta, ni en forma ni en color. ¿Y eso por qué? Porque obviamente están más cercanas de la especie. Tienen más parentesco con la especie original que con el híbrido, del híbrido, porque ¿para qué estamos con cosas? O sea, por algo tienen tantas cadenas de cromosomas algunas que hacen que provoquen determinadas mutaciones. Ya, eso lo vamos a dejar ahí. Y yo creo que con eso tendríamos un resumen de lo que es... Ah, me faltaban las corrientes de aire. Bueno, si vamos a cultivar dentro de casa, obviamente, si hablamos respecto a lo que son las puertas y las ventanas, deben estar cerradas. Ahora, ¿por qué? Porque si las mantenemos abiertas nos roba demasiado la humedad ambiental dentro de la casa. Ahora, la mayor parte de las personas, especialmente en México, se quejan por las altas temperaturas. Pero el problema no es que la alta temperatura me afecte a la planta. El problema está que cada vez que aparece una ola de calor, la humedad ambiental también me baja. Y como la humedad ambiental me baja, la planta... Y si a eso le agregamos que no tienen riego por capilaridad y tienen maceteros grandes y tienen sustratos duros que se hidratan poco, la planta no tiene agua como para compensar el calor existente si está afuera. En interior, bueno, ya ahí tendríamos que cerrar las puertas y las ventanas como para preservar lo que es la humedad ambiental y no habría mayor problema. Ahora, las corrientes de aire se dan si yo tengo... A ver, las corrientes de aire... se provoca por una diferencia térmica o de presión atmosférica que hay entre el exterior de la casa y el interior. Por eso que como hay esa diferencia, si usted abre una puerta o una ventana, se provoca una corriente de aire, pero esa corriente de aire es por la diferencia de presión atmosférica, que no dura más allá de 15 minutos y después dentro de la casa termina estando tan seco o tan caluroso como afuera.
Ahora, si yo tengo puertas y ventanas cerradas dentro de la casa, usted puede poner un humidificador, un ventilador y cero problema. Ahora, las corrientes de aire que afectan a las plantas son las que tienen diferencia térmica e hídrica. Pero cuando estoy en un ambiente cerrado y tengo lo que es un ventilador, la humedad de ese aire y la temperatura de ese aire es la misma que está dentro de lo que es la habitación. Así que si usted tiene un humidificador y le pone un ventilador, puede refrescar lo que es el ambiente, tanto para usted como para lo que son sus plantas. Eso es como un pequeño resumen en cuanto a lo que es el cultivo de violeta africana simplificado dentro de casa. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Bueno, por un lado las temperaturas, sobre los 15 grados. En cuanto a humedad ambiental, la humedad ambiental no le voy a dar tanto énfasis porque es una planta subtropical. Ahora, si tiene una humedad ambiental sobre el 50%, obviamente las hojas se van a dar más grandes, se van a desarrollar mejor. Por eso aquí yo tengo planta con hojas grandes. No, hay una que tiene una hoja pero tremenda. Obviamente, plantas que tienen así una tremenda hoja, no puedo pedirle una corona perfecta cuando es una planta de un diámetro enorme y en un espacio reducido. Eso es porque nos faltará el que yo conozco, como son alguna amiga, y van a criticar de, ay, que no mostré ninguna con una corona perfecta. Pero desde el inicio he dicho de que tengo mucha planta amontonada una con otra porque me falta espacio. Y las plantas que yo tengo no son como las plantas que muestran algunas personas en algunos videos, que muestran unas plantas chiquititas. De verdad, yo veo esas plantas y me llega a dar pena. Me llega a dar pena porque las veo y tienen así un tremendo macetero. La sigo observando y me doy cuenta que tiene ni perlita, sustrato duro. Y más encima la riegan una vez por semana. O sea, en esas condiciones comprenderás que una violeta africana no prospera. Ahora, le tienen demasiado miedo también a lo que es mojar las hojas. No tienen por qué Ahora, si hablamos con respecto a lo que es el riego y mojar lo que son las hojas, tenemos que pensar en algo muy relevante. En muchos grupos de comerciantes siempre les van a decir que no mojen las hojas o que si las mojen que las sequen. Pero ¿saben por qué lo hacen eso? Porque la mayor parte de ellos no tiene medidas fitosanitarias para el control de todas las plantas que producen. Eso significa que no le hacen fumigaciones preventivas. Si no le hacen fumigaciones preventivas, no tienen cómo evitar la aparición de microácaros o microáfidos. Y en ocasiones solamente la llegan a notar cuando la infestación es masiva o cuando la cepa del ácaro en cuestión es un ácaro tropical. No, los ácaros tropicales son los peores de todos. Y precisamente, como en Centroamérica es el mayor, entre California y parte de Centroamérica, bueno, estaríamos en ambas proporciones del Ecuador. Tenía dos ideas juntas y se me traspasó. Ya se me olvidó, perdí el hilo. Eso porque estaba mirando esa planta. Bueno, ya me acordaré en algún momento. No me puedo acordar. Estábamos hablando de lo que son los tamaños de los más. Sobre mojan las hojas. En esa zona existen lo que son ácaros de origen tropical. Y esos ácaros, muchos de esos ácaros, entran en conflicto con la planta cada vez que se mojan. ¿Por qué? Porque hay ácaros tropicales que mueren con el agua, se ahogan, y algunos de ellos incluso hasta le inyectan toxinas a lo que es la planta, cosa que la deja convertida prácticamente en un zombie. Ahora, por ejemplo, he visto varios videos, pero los que más abundan son los videos de GDR, y que no son precisamente los más idóneos como para aprender, y en donde él habla del moho cenicio. Y habla que es un moho cenicio y lo menciona como que es un hongo. No es un hongo, esos son ácaros. Y ese ácaro es el ácaro tropical, que cuando muere toda esa zona y queda de ese color cenicio. Pero ese es el peor ácaro de todo, porque eliminarlo cuesta. Esa es la razón por la cual a ustedes los comerciantes siempre le van a decir que no mojen las hojas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no le ponen medidas fitosanitarias a lo que es su cultivo, no fumigan porque son irresponsables, porque lo único que les interesa es vender. Así que por lo mismo no mojan las hojas por miedo a que se les pongan blancas y no las puedan vender.
Y de hecho, los viveros en todo Centroamérica, como indicación principal, le dan que la violeta africana no las mojen. Pero en realidad es lo contrario. Las violetas africanas deberían mojarse constantemente. ¿Por qué? Porque así el agua barre con lo que son los bichos. Y paralelo a eso, usar fumigaciones preventivas con jabón potásico. Ahora, el jabón potásico, si lo van a utilizar, como no sabemos quién es el fabricante ni qué químico usaron en la elaboración de ese jabón, van a encontrar que hay algunos jabones que son muy ácidos, muy alcalinos. Entonces, apliquen lo que es el jabón potásico, lo dejan reposar unos 15 minutos y luego enjuáguenlo. Esa es como la forma más segura. Ahora, si yo tengo un proveedor agroecológico y que me asegure de que el jabón potásico no tiene elemento alcalino o tóxico por una planta, ya, impecable. Y paralelo a eso, también se puede usar el uso de abamectina. Ahora, ¿por qué yo menciono abamectina? Lo más curioso es que hay personas que repiten lo mismo que me escuchan a mí en ocasiones, porque no lo he escuchado a otros, pero no dan las razones. ¿Por qué yo menciono abamectina? ¿Por qué? Porque todas las veces que yo he mencionado un producto de una marca o varias marcas en particular, suben los precios. Entonces, para evitar que se produzca eso, yo siempre les voy a dar el componente base del producto, o sea, o el producto, el nombre del agroquímico en cuestión. Y el acaricida más económico, más completo que puedo encontrar, es los que contengan abamectina. Ahora, la abamectina, porque hubo otro influencer que se atrevió, yo vi el puro envase y yo sé la concentración que tenía esa abamectina, y qué fue lo que dijo, que la usaran al 50%. Y no, en el caso de esas no se podía ocupar, no era que se ocupara el 50%, perdón, ahí erré, no, ese fue otro. La indicación de él es que, de esa persona, la indicación es que usaran la abamectina, pero que la usaran en razón a 0,5 cc por litro. 0,5 cc por litro, esa es la indicación para los agroquímicos de abamectina, que están basados en 1,8% de abamectina. Pero hay otros productos que tienen otro porcentaje de abamectina, entonces por lo mismo ya no serían 0,5 cc por litro, podrían ser 0,2, como podrían ser 1 cc, 2 cc o 3 cc. Eso lo tienen que ver lo que es en el envase. O sea, hablar de abamectina y dar la proporción sin tener claro en este caso la marca del producto y cuál es la que el fabricante dio, es ser irresponsable. Y ahí es un tema más que se pueden dar cuenta de que a ustedes lo engrupen como quieren muchas veces y amigos, ustedes no se dan cuenta. No se dan cuenta cómo lo engrupen. Bueno, con estos videos más me van a odiar me van a odiar algunos, pero a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que las personas aprendan a cultivar, que el cultivo de plantas se transforme en este caso en una cultura de cultivo, pero no que el cultivo de las plantas sea liderado por vendedores vestidos de cultivador. Es como decir lobos vestidos de oveja. ¿Para qué estamos con cosas? Y ese es el pequeño problema del cultivo de muchas plantas acá en Latinoamérica. Latinoamérica estuvo abandonado en cuanto a lo que es cultivo, recién está despertando. El problema está que está cometiendo las mismas mañas que Europa cometió hace muchos años atrás. Europa ya pasó la edad oscura, pasó la época en que llovían esos influencers dando consejos X. Ahora son un poquito más profesional, pero por una cuestión de tiempo su cultivo es más reducido. O sea, no está tan masificado como en Latinoamérica, porque en Latinoamérica es como el furor del momento y como tenemos una vida un poco más relajada, cosa que nos da tiempo de cultivar. Pero hay otros países y otras culturas que tienen otra forma de vida en que le queda poco tiempo para lo que es el cultivo. Entonces, para quienes pasan poco tiempo cultivando, obviamente necesitan tener bien claro las fórmulas de cultivo para no cometer errores. Bueno, eso sería todo y nos estaríamos viendo, no sé, para un próximo video, porque
que lo que es yo, ya hoy ya me cansé, se me agotó la garganta y por dentro se imaginan cómo me estaba riendo todo este rato porque me he acordado de muchas cosas. Aquí me falta... No, estoy tomando agüita nomás. ¿Y qué más? No, eso, vamos a dejarlo eso por ahora. Después en la medida que vaya grabando video, bueno, voy a tratar de ir haciendo videos más cortos, pero un poco más puntuales con respecto a algunos temas en particular. ¿Por qué? Porque he visto otros videos en donde han sacado de contexto la botánica, pero han dibujado con ella solamente para beneficiarse. Y eso no. Yo soy contrario a eso porque si yo no lo hago, el resto no debería hacerlo. Ahora, si, por ejemplo, delante, a veces muchos me discuten y me dicen, no, que no se puede. Y yo le digo, si yo puedo hacerlo, y con cosas simples significa que cualquiera lo puede hacer. Así que si yo puedo cultivar plantas como esta, y de forma simple, porque en realidad no les tengo mayor cuidado. Solamente pongo atención en el sustrato, en su contenedor y en cuidar, en este caso, algunas consideraciones básicas. Nada más que eso. Y eso es lo que está en la guía de cultivo, en lo que le he mencionado ahora. Y olviden o dejen de lado lo que son los consejos de personas que han hablado mucho sobre el tema, pero jamás le muestran algo de este calibre. O sea, yo no es tanto por presumir, pero igual, sí. Uy, mira, quebré una hojita. Pero, ay, esto cuando se quiebran la hoja, a veces ustedes las pueden plantar en otro lado, pero yo las dejo abajo. A ver. Por ejemplo, esta hojita cae y la dejo debajo de la hojita, entonces la base del pecíolo queda en contacto con el sustrato y la hoja me la deja, ahí está. Y esta hoja la presiona hacia abajo y la mantiene fija. Ahora le falta solamente humedad y en un par de meses más voy a ver que va a haber, no sé cuántas plantas irán a salir de ese trocito de hoja. Voy a tratar de no sacarlo y dejarlo ahí mismo para mostrarlo en algún momento, porque esa vendría siendo otra de las técnicas de reproducción. Son muchas técnicas de reproducción y las que yo he visto de reproducción, amigos, créanme, que lo que les muestran a ustedes es como, no sé cómo calificarlo, pero lo único que sé que esas técnicas que les he enseñado de reproducción es la forma de reproducción más lenta que puede existir, porque esa se puede optimizar. Pero como les dije inicialmente, a la mayor parte de algunos influencers o líderes de algunos grupos no le interesa, en este caso, que usted aprenda a reproducir, porque es una competencia. Usted va a hacer una competencia directa. Por lo mismo, hay quienes también hay quienes se niegan a veces a vender de las variedades que tiene porque no quiere que el de al lado tenga más que el de él. No, esa envidia pura no va conmigo. Créanme, y esas personas cuando llegan a los grupos que administro, no, chao con ellas. Así que nos vemos hasta un próximo video y un saludo para la amiga de Ecuador. Amiga, tengo en realidad son más de 100 violetas de registro que tengo, así que ódiame más ahora que ya lo sabes. Y a la amiga de Perú, otro saludo más y ojalá que su íntima amiga le mande más hojas de violetas de contrabando. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.